Entonces estamos en esta que sería la de P integrales, ¿verdad? Por acá está ya lo de esta semana, ¿verdad? Lo voy a ir separando por semanas, nuestro curso, bueno, en realidad todos. Estamos en la semana 2, entonces, y acá iremos escribiendo cada una de las páginas que hagamos en esta semana, ¿verdad? Ok. Em, entonces, vamos a entender acá por qué es que esta integral, que era parte del quiz, vamos a hacer un poquito más pequeño, era como parte del quiz 0. ¿Por qué es que esta integral, verdad? Quiz 0 sería la integral de 0 a 1/2 de x sobre x por logaritmo natural al cuadrado de x. Porque es que es una p integral de primera especie. Si nosotros hacemos una sustitución acá, u igual a logaritmo natural de x, ¿verdad? Ven que ahí todavía no tiene una forma, pero lo que pasa es que nosotros no podemos afirmar que no es una p integral porque al hacer esta sustitución sí lo es. Y es una integral impropia porque se indefine en cero. Y además es asintótica, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, du es igual a 1 sobre x de x. Y realizando esta sustitución, nosotros lo que decimos es cuando x tiende a 1/2, ¿verdad? U es igual a, bueno, logaritmo de 1/2. Pero cuando x tiende a 0, el u va para infinito, ¿ok? De hecho, sería, ¿verdad? Menos infinito, porque si nosotros vemos la gráfica del logaritmo, el logaritmo natural de base creciente es asintótico, ¿verdad? Pero en el eje y en menos infinito. Entonces nos quedaría la integral de menos infinito a 1/2. Ok, voy a aquí borrar un momento. Eh, Al logaritmo natural de 1/2, acá más bien, ¿verdad? De 1 sobre x, pero bueno, el x ya ahí todo esto es nuestro du, ¿verdad? Entonces nos quedaría 1 sobre u al cuadrado de u. Y ya esto sí caería en la forma de p integral con p igual a 2, ¿verdad? Y ya sería de primera especie por este, estos límites de integración, básicamente por este límite de acá abajo, ¿verdad? ¿Ok? No sé si le queda claro, Daniela. Sí, sí, sí. No, sí, sí me quedó claro. Es que, digamos, yo hice la sustitución de u, pero no cambié los extremos de la integral. Ah, ok, ok, está bien. Eso fue lo que me faltó, pero digamos, esa sustitución sí lo había hecho porque de hecho en los ejemplos de la clase anterior habíamos hecho un ejemplo parecido. Esa Ajá, parte exacto. sí llegué, fue solo un pedacito, pero ya entendí, profe, gracias. Ok, con gusto. Eh, y con respecto a la otra, sí, eso es un error del quiz, ¿verdad? Ahí siempre que tengan errores o que vean que tengan errores en los quizzes, siempre díganme, ¿verdad? Porque yo lo que hago es, eso yo lo puedo cambiar manualmente. Eh, entonces, siempre díganme para revisarlo yo bien, ¿verdad? Y si tienen razón, de cambiarlo, ¿ok? Entonces, en este caso le mandamos un correo. Sí, igual recuerden que este quiz, ¿verdad? No tiene nota al final, pero sí es bueno que tengan ese punto de más, ¿verdad? Entonces, si quieren tener ese punto, sí me mandan un correo, preferiblemente Ok. mejor, ¿ok? Eh, bueno, continuando.
con lo que les mencionaba anteriormente. Ahí si tienen más dudas del quiz, me pueden decir, ¿verdad? Todo bien. Sin embargo, bueno, continuando con la materia, recordemos que, vamos a ver qué pasó aquí. Ahí ya. No habíamos visto P integrales de segunda especie. Y claro que sí existen. Entonces voy a por acá y decimos P integrales de segunda especie. ¿Ok? ¿Qué forma tienen esas P integrales? Bueno, en realidad la forma es la misma que, o el argumento, digamos, es el mismo que el de las integrales de primera especie. Es decir, vamos a tener una integral y lo único que va a cambiar son los límites de integración, porque va a ser de 0 a b de 1 sobre x a la p de x. Entonces ven que en realidad esta forma de acá no nos cambia. Lo único que cambia son los límites de integración para saber que es una p integral de segunda especie. Y vean que, observemos, en realidad ese límite de integración que cambia es este 0. ¿Por qué? Porque va a ser una asíntota vertical, ¿verdad? Y que se va a definir, digamos, de esta función de acá, o bajo el criterio que tenemos por acá. Y el valor de b en realidad es un valor b, cualquier valor real, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea positivo. Es decir, b pertenece a R más. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que ocupamos saber? ¿Cuándo es que converge y cuándo es que diverge esta integral? Bueno, resulta que P, ¿verdad? Bueno, más bien no P, y converge siempre que, ¿verdad? O sí, solo si P es menor que 1. Entonces, recordemos que las integrales de primera especie convergen más bien cuando P es mayor que 1. Entonces, por acá tenemos lo contrario, ¿verdad? Entonces, sí hay que identificar bien si es de primera o de segunda especie, porque yo no puedo decir de una es una P integral con P mayor que 1 y converge, porque si es de segunda especie, más bien diverge, ¿verdad? Y acá, y diverge, si solo si P es mayor o igual que 1. Y vean que la condición acá de que 1 sobre x diverge siempre es cierta, o sea, siempre va a ser tanto para integrales impropias de primera especie como para integrales impropias de segunda especie. Ambas divergen, ¿verdad? Recordemos que diverge también cuando p es menor o igual que 1 en p integrales de primera especie. Entonces, en ese caso siempre van a diverger. Y eh, más adelante, cuando veamos series, nos vamos a dar cuenta que, bueno, este símbolo de acá, seguramente ya lo conocen, que la serie, ¿verdad? Armónica tiene que ver con esta función, ¿verdad? Que está representada en nuestra integral impropia que diverge. ¿Ok? Y bueno, más adelante vamos a ver pues más en detalle lo que es una serie, ¿verdad? Pero de momento solamente les quería mencionar y que a esa le llamamos la serie armónica. ¿Ok? Bueno, entonces acá, ¿verdad? Ya para ver algunos ejemplos, un par de ejemplos que quiero ver con ustedes, veamos algunos ejemplos. Y si lo notaron, ¿verdad? En la semana, en el estudio semanal, vienen dos prácticas. Una que dice, ya voy, una que dice, vamos a ver,
aquí está, que dice resumen de criterio, no, que dice práctica y la otra que dice autoevaluación. Recuerden que yo les mencionaba que todo eso lo estamos, o sea, todo eso ya está pues preparado, ¿verdad? Entonces, y ahí tienen las soluciones de algunos de los ejercicios. Ok, yo les voy a explicar pues algunos ejercicios en este momento también para que los tengan pues más en detalle, ¿verdad? No solamente la solución, sino que los vean con más detalle. Y de igual manera, si tienen dudas con respecto a las soluciones, nada más me preguntan, ¿verdad? Tal vez que no entienden un paso, cómo se llegó a un paso o así. Entonces, por acá, no, sabe que acá me hizo falta otra parte antes de llegar a estos ejemplos, y es entender bien qué es convergencia condicional y convergencia absoluta, ¿verdad? Porque de hecho esos ejemplos que les voy a dar tienen que ver, ¿verdad? Algunos tienen que ver con lo que es convergencia condicional y convergencia absoluta, ¿ok? Entonces veámoslo por acá. Antes de ver los ejemplos, porque si ocupo eh, que entendamos bien esa parte, ¿verdad? Aunque esté en la lectura semanal, sí me es importante que lo entiendan bien y por eso lo voy a ver. Ok, no de una vez irnos a los ejemplos. Entonces, el tema acá, digamos, es convergencia absoluta. Y de igual manera, esta convergencia absoluta, ¿verdad? Nos va a ayudar a demostrar que ciertas integrales convergen o divergen, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que es muy simple demostrar que una integral converge si demostramos que converge absolutamente, ¿verdad? Entonces, vamos a definir algunos conceptos. Y vamos a ver acá qué es convergencia condicional. Condicional. Entonces, vamos a definir qué es convergencia absoluta y qué es convergencia condicional. Entonces, tenemos una función, ¿verdad? F que va de a más infinito, entonces vean que es una función pues continua, ¿verdad? Entonces por ahí, y además que se va a representar eh, como una integral impropia de primera especie, entonces es una función continua. ¿Qué es lo que tenemos? Si eh, la integral de a más infinito de f de x converge, o digámoslo así, es convergente, pero esta integral no, diverge. Decimos que la integral converge condicionalmente, ¿ok? Entonces, si sucede esto de acá y converge, bueno, aquí no le he llamado hoy a la integral que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, llamémoslo así, llamemos que esta integral, la integral de a más infinito de f de x, converge condicionalmente. Y ahorita vamos a ver un teorema que es muy importante y que tiene que ver con eso que yo les estoy diciendo, ¿ok? Que es si converge absolutamente, ¿verdad? Es decir, si la función converge
con valor absoluto, implica que también converge sin valor absoluto. Ok, entonces veámoslo acá. Es un teorema muy importante porque, Pregunta. sí, Digamos, pero entonces si una integral es convergente y la otra es divergente, va a ser convergencia condicional. exacto. Ajá, pero vean que acá la que tiene que converger es la que no tiene valor absoluto, ¿verdad? En este caso esta de acá. Y la que tiene que diverger sería esta de acá para decir que converge condicionalmente. La ¿Ok? que diverge tiene que ser valor absoluto. Entonces. Ajá, exacto. Entonces ahí decimos que converge condicionalmente porque converge sin valor absoluto, pero con valor absoluto no. ¿Ok? Aunque sea, o sea, tiene entonces que ser la misma función, la misma integral. Sí, digamos que la misma integral, solamente que el criterio, ¿verdad? O el argumento tiene que estar en valor absoluto. Ok, perfecto. ¿Ok? Entonces vamos a ver un teorema, ¿verdad? Que nos va a ayudar un montón. Y ese teorema dice lo siguiente. Y le vamos a llamar el teorema de convergencia absoluta. Ok, ¿qué nos dice este teorema? Bueno, son hipótesis muy similares. En realidad sea F, solamente que la anterior es una definición de A más infinito en R, ¿verdad? Una función que está bien definida, es continua. Ok. Entonces, ¿verdad? Se cumple, ¿y qué es lo que se cumple? Bueno, que si esta integral de a más infinito del valor absoluto de f de x converge, entonces también converge sin valor absoluto la función. Ok, entonces veámoslo de acá. Tenemos entonces también converge de a más infinito de f de x. Ok, lo que no podemos afirmar, ¿verdad? Es que si sabemos que esta converge, converge en valor absoluto. Eso es lo que no podemos afirmar. Pero en caso contrario, sí, si converge con valor absoluto, converge también eh, sin valor absoluto. Y a eso le llamamos convergencia absoluta. Entonces Profe, veamos un ejemplo, ahora sí. No sé si tienen alguna duda hasta acá. profe, sí, una pregunta. ¿Eso solo aplica para de primera especie? Creo que todas son como de A más infinito, que es como la... En este caso sí, ¿verdad? Las estamos definiendo para integrales de primera especie. De hecho, los ejemplos que vamos a ver también son para integrales de primera especie, ¿ok? Pero también aplica, digamos, para integrales de segunda especie. De hecho, hay un teorema también que tiene que ver con integrales, integración absoluta o convergencia absoluta, perdón, para integrales de segunda especie, ¿ok? Ujú. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces veamos por acá un ejemplo. Tenemos la siguiente integral, ¿verdad? Sería la integral, la integral de 0 a más infinito de sen de x sobre la raíz cuadrada de x a la 5 más 2. Así, de x. Bueno, nosotros lo que queremos acá es analizar la convergencia de esta integral. Llamémosle a esta integral y, ¿verdad? Entonces al final vamos a concluir que y converge o diverge usando, en este caso, ¿verdad? Convergencia absoluta. ¿Ok?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este criterio que tenemos por acá, que sería el argumento de nuestra función, y vamos a trabajar con este argumento, ¿verdad? Entonces, tenemos por acá, veamos la solución. Entonces, recuerden que lo que queremos acá es analizar la convergencia de la integral. Si tomamos el valor absoluto de nuestro criterio, nos quedaría sen de x sobre la raíz cuadrada de x a la 5 más 2. Ok, así nos quedaría. Voy a quitar esto de acá. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Tenemos que conocer algunas propiedades del valor absoluto. Y resulta que el valor absoluto de A sobre B es igual al valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B, que son propiedades de los valores absolutos. En productos y en divisiones se pueden separar, digamos. Ok. Entonces nos quedaría el valor absoluto de sen de x sobre el valor absoluto de la raíz de x a la 5 más 2. Ahora, si nosotros vemos el intervalo de integración, sería de 0 a más infinito. E incluso, digamos, podría incluir al 0 también, ¿verdad? Porque la función es continua de 0 más infinito. Lo que pasa es que acá, si nosotros observamos el denominador, en realidad no hay problema en tomar el valor absoluto o quitarlo, ¿verdad? Yo podría de una vez acá decir, bueno, voy a quitar el valor absoluto porque va de 0 a más infinito. Y si nosotros evaluamos en este x de acá, en valores que van, o sea, en x mayores que 0, en realidad siempre va a ser un número positivo y la raíz cuadrada, o sea, tiene sentido, digamos, tanto para lo que estamos haciendo como para la raíz cuadrada, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Ya solamente el argumento de por sí, según nuestro intervalo de integración, es siempre positivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Recordemos que la función sen y cos están acotadas. Y en esto, digamos, también tenemos que entenderlo muy bien, porque es parte de los objetivos de este curso, ¿verdad? Aprender cotas, ¿verdad? ¿Qué es una cota superior? ¿Qué es una cota inferior? Y tiene que ver con los límites que veíamos antes, ¿verdad? Como cuando hay un máximo, cuando hay un mínimo absoluto y así sucesivamente, y eso lo pueden ver tanto gráficamente como algebraicamente en ciertas funciones. Recordemos que la función sen es así, ¿verdad? Ahí más o menos, digamos, no tan preciso, ¿verdad? Porque aquí es, digamos que casi que a mano alzada, pero lo que sí tenemos que tener claro es que está acotada entre -1 y 1. O sea, la cota superior es 1 y la cota inferior es -1. Entonces, siempre podemos afirmar que el valor absoluto de sen, ya sea que digamos de una vez que -1 es menor o igual que sen de x, que es menor o igual que 1. Eso lo podemos decir. O bien, ya un poco más simplificado, ¿verdad? Este, esta expresión de acá, de esta manera. ¿Ok? Entonces, usando esta propiedad, y eso tanto para sen como para cos. Entonces, usando esta propiedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Una desigualdad. ¿Por qué? Porque si nosotros demostramos que esta integral converge, entonces también va a converger la integral sin el valor absoluto. Y eso es lo que queremos, demostrar que esa integral converge y si converge, entonces también converge la otra. Y bueno, ¿por qué ya empiezo a usar desigualdades? Porque al final de la clase pasada recordemos que habíamos aprendido a usar el criterio de comparación directa. Y para demostrar que una integral converge, ocupamos una integral que sea mayor o igual que converja, ¿verdad? Y veamos que sí se cumple. Porque acá podemos tomar 1 sobre la raíz cuadrada
de x a la 5 más 2. Ahora recordemos que en fracciones, ¿verdad? O en números racionales, en realidad, si nosotros hacemos más pequeño el denominador, se hace más grande la fracción, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un quinto, si hacemos más pequeño el denominador, por ejemplo, un medio, es mayor un quinto que un medio. Entonces, ¿cómo podemos hacer más pequeño el denominador de manera que la fracción, o sea, que de manera que o de manera que la expresión que tengamos se haga mayor o igual, ¿verdad? Si yo quito este 2, es un valor que es positivo, y si yo lo quito, ¿verdad? Se va a hacer más grande la fracción, ¿ok? Les voy a repetir eso que dije, digamos, en palabras. Por ejemplo, yo tengo un quinto y si yo quiero hacer un valor, o si yo quiero un valor que sea mayor que un quinto, hago más grande el denominador. Le quito, perdón, más bien hago más pequeño el denominador. Entonces aquí, por ejemplo, un cuarto, un tercio, un medio, ¿verdad? Entonces yo podría concluir que un quinto es menor que un medio. Eso es cierto, ¿verdad? 0.2, 0.5, cierto. Entonces, haciendo más pequeña el denominador, se hace más grande la expresión. Y bueno, como hago más pequeño el denominador, quitando ese 2, ¿verdad? Entonces, vean que si yo quito ese 2, nos quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de x a la 5. Ahora, queremos analizar esta integral. La integral que está asociada a este criterio. Y hagamos entonces lo siguiente. Si tienen dudas, ¿verdad? Y me preguntan, entonces hagamos lo siguiente. Queremos analizar la integral de manera que al analizar esta integral de 0 a más infinito, bueno, aquí, ¿verdad? Podemos usar 0 a como podemos usar también 1 en realidad, porque observemos lo siguiente. Yo podría, digamos, tomar, como les digo acá, esta integral, ¿verdad? Voy a hacer las desigualdades acá de manera que quede bien, ¿ok? O sea, que se entienda pues bien. La integral de 0 a más infinito de 1 sobre la raíz de x a la 5 cuadrada de x a la 5 más 1 de x, ¿verdad? Observemos, ¿verdad? Que en realidad aquí no se indefine en 0. Entonces, tiene el mismo comportamiento y en eso, pues esto significa esta notación. Posee el mismo comportamiento, ¿verdad? Que la integral de 1 a más infinito de 1 sobre la raíz de x a la 5 más 1. Entonces, en eso tenemos que tenerlo claro y del por qué estamos haciendo esto de acá. Porque si lo analizamos con las desigualdades que tenemos arriba, ¿verdad? Resulta que vamos a llegar a tener una integral impropia de tercera especie. Y de ese análisis se nos complicaría todavía más. Y son cosas que no queremos, digamos, hacer. O sea, queremos que el análisis se nos haga lo más corto posible. ¿Ok? Y no tener que hacer un procedimiento súper extenso de integrales impropias de tercera especie. O eso ya es solamente si, o sea, si ya se requiere, el ejercicio nos los pide desde el puro inicio. Entonces, observemos que en realidad esto es cierto, ¿verdad? Es como si como lo que yo les mencionaba la vez pasada, si nosotros tenemos una integral, ¿verdad? Yo tengo una integral por acá, ¿ok? Por acá tengo el valor de a, y por acá tengo un valor, ¿verdad? Por acá tengo a, entonces la integral inicia aquí y va acá, y por acá tengo el valor de b.
Esto es para que me entiendan bien por qué es que estoy haciendo lo de arriba, ¿verdad? Entonces, ustedes, lo que hemos visto, ¿verdad? Es que si nosotros sabemos que la integral de a más infinito de f de x converge, ¿verdad? Entonces también va a tener el mismo comportamiento la integral de b a más infinito de f de x. También va a converger, ¿verdad? Y eso lo vemos gráficamente. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que esta área que está acá, que les estoy marcando, es un área, digamos, finita, ¿verdad? O sea, que podemos decir podemos calcular, ¿verdad? Y decir, bueno, son 3 o es 3, ¿verdad? Aquí no en metros cuadrados o en las unidades específicas. Podríamos calcular esa área y no es un área infinita, ¿verdad? Entonces también podemos calcular esta de acá. O sea, podemos calcular áreas de intervalos más, de menor extensión. ¿Ok? Por lo tanto, yo podría decir acá arriba, bueno, si la integral de 0 a más infinito converge, en caso de que converja, también va a converger la integral de 1 a más infinito y también va a converger la integral de 3 a más infinito y de n a más infinito, ¿verdad? De cualquier valor n positivo. ¿Ok? Y bueno, por eso les estoy explicando esto de acá. Ahora, bueno, usando las desigualdades anteriores, y acá hay un pequeñito error, ¿verdad? Porque yo esto, aquí no es un 1, es un 2. Veamos lo que en realidad son 2 ahí, ok. Usando las desigualdades anteriores, yo puedo decir, ¿verdad? Podemos afirmar que aquí sería menor o igual que la integral de 0 a más infinito de 1 sobre la raíz cuadrada de x a la 5 de x. Y si recordamos un poco lo que acabamos de ver, en realidad esta de acá es una p integral con p mayor que 1. Y el valor de p acá sería 5 medios, ¿verdad? Que 5 medios es mayor que 1. Ahí está. Como 5 medios es mayor que 1, eso quiere decir que converge. Si converge esta integral, ¿verdad? Como converge también, si converge esta integral, ¿verdad? Voy a hacer la conclusión acá del todo. Entonces decimos, como la integral de 1 a más infinito de 1 sobre la raíz cuadrada de x a la 5 converge, ¿verdad? También converge, o por el criterio de comparación directa, también converge la integral de 0 a más infinito del valor absoluto de sen de x sobre la raíz cuadrada de x a la 5 más 2. ¿Verdad? Esa integral también converge. Eso quiere decir que converge absolutamente esta integral. Y si converge absolutamente, entonces por el criterio, por el teorema anterior, ¿verdad? Por el teorema de convergencia absoluta, resulta que también converge la integral de 0 a más infinito de sen de x sobre la raíz cuadrada de x a la 5 más 2 de x.
Así. Ok. Profe, Sí, una duda. sí, dime. ¿Puedes saber, tal vez subir un poco la pantalla? Sí, dame un momento. Vamos a subir, me decís a dónde. Un poco más todavía. Ok. Ahí exactamente en esa parte, ¿por qué es que quita el 2 del denominador que está en la raíz? Digamos acá. Ajá. Eso es por lo que yo les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, en denominadores, si nosotros tenemos, por ejemplo, un quinto y nosotros queremos hacer la fracción, o sea, queremos encontrar fracciones más grandes, ¿verdad? Entonces hagamos más pequeño el denominador. Si yo hago más pequeño el denominador, eso quiere decir que ocupa un valor menor que 5, ¿verdad? Pero que esté entre 1 y 5. Porque si lo hago menor que 5, pero está entre 0 y 1, no. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos acá, por ejemplo, 4. Y esto es cierto, un cuarto es mayor que un quinto. O bien acá un tercio o un medio, ¿verdad? Entonces, si yo hago más pequeño el denominador, en este sentido hago más pequeño, pues denominador de acá, eh, se va a hacer más grande la fracción, ¿verdad? En este caso se va a hacer más grande el criterio que tenemos por acá. Entonces, al quitar este 2, se va a hacer mayor o igual que la expresión anterior. ¿Ok? Y eso lo puedo hacer así, nada más quitarlo y ya. Sí, sí, lo puedes hacer, pero siempre y cuando, ¿verdad? Porque vea que lo que estamos haciendo en este momento es usar criterios. Entonces, usted lo puede hacer siempre y cuando mantenga, ¿verdad? Esta desigualdad o estas desigualdades que estamos obteniendo por acá. Siempre y cuando siga manteniendo esas desigualdades. ¿Ok? Y el Y 5 medios lo sacó de sacar la raíz. ajá, de la forma de un radical, ¿verdad? La Ujú. raíz enésima de x a la m es igual a x a la m sobre n. Aquí fue donde salió esta parte de acá. Ok, ¿Ok? perfecto, gracias. Con mucho gusto, Natalie. ¿Alguna otra pregunta o duda hasta acá? Profe, ¿por qué es que el sen de X no molesta en nada? Ok, Belén, veamos acá, ¿verdad? Que en realidad no es que digamos que no molesta, ¿verdad? Es que el sen de X por estar acotado, ¿verdad? Y en realidad porque nosotros acá lo que estamos haciendo es usando el criterio de comparación directa, podemos acotar superiormente al sen. Es decir, en este primer paso, que fue, o segundo paso más bien, que fue el de usar la desigualdad que tenemos acá, ¿verdad? Esta desigualdad, perdón, el de usar esta desigualdad de acá, eh, ya nos quitó ese problema de tener al sen ahí, ¿verdad? O sea, ya ese sen, por decirlo así, desapareció al menos del criterio. ¿Por qué? Porque usamos la desigualdad, esta de acá. ¿Ok? Entonces ya no nos dio más problemas. Pero lo que vamos obteniendo nos va a ir ayudando a calcular la convergencia divergencia o no calcular, a encontrar, digamos, o analizar la convergencia o divergencia de nuestra integral. ¿Ok? Sí, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Profe, Dime, Hilary. podría bajar un poco, porque es que por ahí tengo una duda, pero está un poquito, ajá, ahí. No, un poco más arriba. Profe, Ahí. porque ahí, digamos, va de 1 a más infinito.
Ajá, y bueno, esto tengo que borrarla aquí, sería de 1 también. Ahí sería de 1 más infinito en ambos. Ah, sí, ¿por qué? Ok, ¿por qué? Eso acá se los estaba explicando, ¿verdad? Porque, digamos, yo si analizo de una vez aquí de 0 más infinito, ¿verdad? Como lo tenía antes, si yo analizo esto con un 0, resulta que ahí vamos a obtener una integral impropia de tercera especie. Y el análisis va a ser un poco más complejo eh, de realizar. ¿Ok? Entonces, y de hecho, digamos, hasta se nos podría complicar y no nos serviría pues este análisis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo les estaba explicando acá abajo, ¿verdad? Que el porqué, digamos, de esta flecha de acá. O sea, ¿por qué es que nosotros estamos cambiando acá de, de 0 a 1, ¿verdad? O sea, ¿por qué es que aquí cambia de este 0 a este 1? ¿Ok? Entonces yo les estaba explicando, y es por lo siguiente: si nosotros sabemos que una integral converge, una integral impropia de primera especie converge, como esta de acá, ¿verdad? Nosotros sabemos que esta integral converge. O sea, aquí en este recuadro les estoy explicando, les había explicado por qué. Entonces, si nosotros sabemos que la integral de a más infinito converge, que es esta de acá, ¿ok? Entonces, lo que entendemos es que el área bajo la curva, ¿verdad? La podemos expresar como un valor real, ¿verdad? Cualquier valor real o una constante. Y en ese sentido, tendríamos, ¿verdad? Lo que es esta área de acá representada, ¿verdad? Y esa área entonces existe, ¿ok? Y ahí la tenemos. Pero, pero cualquier área que obtengamos entre 0, entre a y más infinito, ¿verdad? Va a existir. Es decir, si usted toma cualquier valor entre a y más infinito, o que pertenezca al intervalo que va de a más infinito, y calcula esa integral, también va a existir, ¿verdad? Es decir, usted podría aquí tomar un valor b por acá, pero si yo tomo un valor c por acá, el área también va a existir. Es decir, esta área de acá también existe. Entonces, si estamos analizando convergencia de una integral, podemos en realidad encontrar o calcular cualquier valor entre a y más infinito, ¿verdad? Que pertenezca a ese valor, y va a tener el mismo comportamiento convergente, ¿verdad? Entonces yo aquí digo, bueno, si yo tomo de 0 más infinito y la integral converge, entonces también va a converger de 1 más infinito, ¿verdad? Entonces cuando digo con respecto a este símbolo de acá, que es en nuestro contexto significa que posee el mismo comportamiento, ¿ok? No sé si le queda claro. Sí, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Profe, yo tengo una consulta. Dime, Lucía. Digamos, entonces es relacionado con la pregunta anterior. Entonces, puedo escoger cualquier número arbitrario. Sí, usted podría escoger el 7, ¿verdad? El 11, el raíz de 2, pi, cualquier valor, pero que esté que pertenezca al intervalo, ¿verdad? Que va de 0 más infinito. ¿Ok? Sí, está bien. Gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Dame un momento para conectar el cargador. Eh, bueno, y lo que por mientras les voy a ir diciendo que voy. Lo que sigue sería lo de convergencia, eh, o sea, este mismo teorema, ¿verdad? Solamente que para integrales impropias de segunda especie. ¿Ok? Y bueno, vamos con esa parte.
que serían integrales impropias de segunda especie. ¿Ok? Y en realidad tienen el mismo comportamiento, es decir, si converge absolutamente, también va a converger sin valor absoluto. Vamos por acá abajo, bueno, acá está. Entonces, el título sería convergencia absoluta. Y esto para integrales impropias de segunda especie, ¿verdad? El anterior era solo para de primera especie, ¿verdad? Exacto, sí, solo para primera especie. ¿Ok? Recordemos, ay, aquí le puso, está mal acá, y especie. Recordemos acá, ¿verdad? Que tiene que poseer una asíntota vertical. Sin embargo, en la definición que les voy a dar ahí les recuerdo, ¿verdad? Que ese límite tiene que existir, entonces vamos a tener una función f definida de a a b, una función continua, ¿verdad? Bueno, acá en R, ¿verdad? Una función continua y que cumple que el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x es igual a más o menos infinito. ¿Ok? Entonces, la conclusión, ¿verdad? Acá es la misma que lo anterior, solamente que para integrales impropias de segunda especie. Si la integral de a a b del valor absoluto f de x converge, entonces, ¿verdad? Eso nos implica, también converge, ¿verdad? También converge la integral de a b de f de x. Vean que es en un solo sentido. Si converge sin valor absoluto, no converge, o sea, no necesariamente converge con valor absoluto. Lo que sí nos sirve es con valor absoluto, ¿verdad? Ok. Em, bueno, no sé si tienen dudas hasta acá. Ven que en este sentido, pues esta parte es solamente darnos cuenta, ¿verdad? Que es una integral impropia de primera o segunda especie. Voy a tomar acá un ejemplo para que vean que en realidad, digamos, nosotros o ustedes en el examen o en los quizzes, ¿verdad? Se van a enfrentar a una serie de integrales y les van a decir o no les van a decir explícitamente use este o el otro de criterios de integración, ¿verdad? O criterios de convergencia o divergencia de integrales. Sin embargo, uno con solamente ver las integrales ya sabe si puede o no puede usar ciertos criterios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo uno sabe que tiene que usar criterios de convergencia absoluta o el criterio de la convergencia absoluta? Bueno, siempre que sepamos que se encuentran involucradas, ¿verdad? Algunas funciones que estén acotadas. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que saber que hay funciones que están acotadas, ¿ok? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Voy a darles unos ejemplos por acá y ojalá que, bueno, estén tomando nota de eso que estoy diciendo porque sí es bastante importante.
digamos, ¿qué funciones sabemos que están acotadas? Si a nosotros nos dan la integral de 1 a 3, ¿verdad? O, bueno, dejémoslo acá de 1 a 3, ¿ok? De x sobre la raíz cuadrada de x a la 2 menos 9 por arctan de x, ¿ok? Así dejémoslo, ¿verdad? De x. Entonces, ustedes tienen que, o podríamos empezar a decir acá, ¿qué criterio, sin saber, ¿verdad? ¿Qué criterio podemos usar? Bueno, yo empezaría con el criterio de convergencia absoluta. ¿Por qué? Porque la función artan está acotada entre menos pi y pi, ¿ok? Y eso, bueno, lo debemos ir conociendo ya por nuestros previos, ¿verdad? Tanto de precálculo como de cálculo, cuando uno calcula límites para arcotangente, ¿verdad? O cuando ve la función o la gráfica de la función arcotangente. Recordemos que la gráfica de la función arcotangente es así. Entonces tenemos por acá y tiene un comportamiento asintótico horizontalmente, ¿verdad? Tiene por acá lo que es menos pi medios y por acá lo que es pi medios. Así es la gráfica de la función tangente. Entonces siempre va a estar acotada entre menos pi medios y pi medios. Y a eso es lo que me refiero cuando digo que una función es acotada. ¿Qué funciones, por ejemplo, no están acotadas? La función cuadrática no está acotada superiormente o inferiormente dependiendo de su concavidad. La función cúbica, ¿verdad? No está acotada. Y en realidad hay un montón de funciones que no están acotadas en su dominio máximo, pero hay otras que de fijo sí están acotadas, ¿ok? Eh, entonces, en eso, pues sí tenemos que irlo notando. Ahora, dependiendo de lo que nosotros tengamos acá, por ejemplo, aquí tenemos el intervalo de 1 a 3. Entonces debemos trabajar en ese intervalo específico, ¿ok? Y digamos, saber, ¿verdad? Que bajo ese intervalo es en el que tenemos que trabajar. Por ejemplo, si nosotros ya aquí no es de 1 a más infinito, sino que el intervalo de integración cambia, ¿verdad? De 4, de 1 a 3, sino que es de 1 a más infinito. Resulta que acá el intervalo, o sea, si nos serviría, por ejemplo, esta parte de acá. Pero si nos devolvemos al intervalo que tenemos, es con el intervalo que tenemos que trabajar específicamente este de acá. ¿Y por qué es una integral impropia? Porque observemos que se indefine, ¿verdad? Acá, y además que al calcular el límite no, o sea, nos da más o menos infinito. Y en ese sentido es donde pues tenemos que irnos dando cuenta, ¿verdad? De esos detalles, ¿ok? No sé si les queda claro. Digamos que acá lo que tendríamos que seguir haciendo, ¿verdad? Es acotar de artan, ¿ok? Entonces yo sé que artan lo más que podría hacer, ¿verdad? Sería pi medios. Entonces ahí lo vamos acotando y... Profe, una pregunta. sí, dime. Las trigonométricas entonces siempre van a ser acotadas. No necesariamente, porque, por ejemplo, la función tangente no está acotada, la función cosecante no Ok. está acotada, ¿verdad? Las únicas que les he estado diciendo, digamos, de hecho, por eso es que se los daba acá como nota. Y bueno, no sé cómo les fue también la tarea, pero esta también se las voy a dejar de tarea. La tarea. Hay cualquier cosa, bueno, sí me han preguntado en el grupo, ¿verdad? O en mensajes personales del chat, cómo hacer ciertas partes de la tarea o verificar si están bien o no. Entonces, hay cualquier cosa, ustedes me preguntan
En realidad en cualquier momento, ¿verdad? Voy a estar más disponible en consulta, pero en realidad en cualquier momento ahí voy a estar anuente a responder dudas sobre la tarea o sobre cualquier otro tema que hayamos visto. Algunas funciones que están acotadas, ¿verdad? Es, por ejemplo, la función sen está acotada entre -1 y 1, entonces lo hacemos de esta manera. La función cos, la función arco tangente, ¿verdad? También está acotada por pi medios. Y de las trigonométricas, estas son las que podemos afirmar que están acotadas porque el resto, por ejemplo, arcsen, arcos, depende del dominio que usted trabajó, del dominio que se redefinió, ¿verdad? De manera que ahí sí tendríamos que ver muy bien los límites de integración. ¿Ok? Bueno, entonces esa les queda de tarea. Sí les recomiendo ahí que usen esta desigualdad y ya después les va a ir quedando, van a ver que es súper fácil para trabajar. Ok, ahí cualquier cosa me preguntan. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo, ¿verdad? Que es el que tengo por acá. Ok, vamos a ver qué nombrar cada uno de estos ejemplos que teníamos acá. Este es un ejemplo, digamos, para que ustedes entendieran bien, solo que si quiero que lo hagan de tarea. Y este es el ejemplo 2. ¿Okay? Entonces tenemos la siguiente integral, sería y igual a la integral de 0 a más infinito de la raíz cuadrada de x más 1 menos la raíz de x sobre la raíz cuadrada de x. Lo que queremos acá es analizar la convergencia, ¿verdad? De nuestra integral. Analizar la convergencia. Entonces vamos acá. Analizar la convergencia. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es racionalizar. Y bueno, ¿por qué racionalizar? Porque a la hora de obtener raíces en el denominador o solamente raíces en el denominador, se nos va a hacer pues mejor, ¿verdad? Okay, calcular lo que es o sea, usar criterios, ¿ok? Si solamente obtenemos, o si quitamos, digamos, las raíces, ¿ok? Entonces, al racionalizar, racionalizando, ¿ocupan un repaso de racionalizar o cómo están en racionalizar? Si no, lo hago paso a paso. Paso a paso, mejor. Ok, voy a hacerlo pues todo entonces. Dejamos acá. Tenemos la raíz, ¿verdad? De x más 1 menos la raíz de x sobre la raíz cuadrada de x. Recordemos que acá en racionalizar es como si tuviéramos algunas herramientas, ¿verdad? Y las herramientas que usamos acá es diferencia de cubos, diferencia de cuadrados o suma de cubos. Como acá tenemos un más, en realidad lo que usamos es la diferencia de cuadrados. ¿Ok? Y el producto que nos haría falta, ¿verdad? Que es el 1 imaginario, sería la raíz cuadrada de x más 1 más la raíz cuadrada de x sobre la raíz cuadrada de x más 1 más la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Después, ya con esto, ¿verdad? Nos quedaría la diferencia de cuadrados en el numerador, entonces tenemos x más 1 o la raíz cuadrada de x más 1 a la 2, que se va a cancelar,
menos x sobre la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de x más 1 más la raíz cuadrada de x. ¿Sí? Así nos quedaría. Después observemos que se cancelan este con este y así obtenemos, ¿verdad? 1 sobre, y veamos que si aplicamos la propiedad distributiva, acá sería la raíz cuadrada de x por x más 1, igual usando ahí propiedades de los radicales, más la raíz cuadrada de x a la 2. Entonces ahí igual se cancelan los x y nos quedaría, se cancelan los índices y nos queda solamente el x. Ok, entonces así nos quedaría. Además, veamos que nuestra integral, los límites de integración van de 0 a más infinito. Por lo tanto, acá, aunque sale en valor absoluto, ¿verdad? Lo dejamos así porque en realidad los límites de integración van de 0 a infinito y ahí la definición nos dice que queda igual, ¿verdad? El x. ¿Ok? Si fuera en el otro sentido, sí habría que tomar el menos. Bueno, ahora sí. Si nosotros, eso es como primer paso, ¿verdad? Que vamos a racionalizar. Si nosotros vemos esta integral, la integral de 0 a más infinito, de 1 sobre la raíz cuadrada de x por x más 1, más x así. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Eso es una integral de primera especie, de segunda especie o de tercera especie? Tercera especie. Es de primera especie, todos y todas de acuerdo. Bueno, no es de primera especie. Entonces, ¿de qué será? De tercera. ¿Y por qué de tercera, Verónica? Digo yo porque se indefine en cero, ¿no? ¿Se Entonces indefine en cero? Ajá. tendría que dividir la integral en diversos intervalos, los extremos, digamos. Ajá, muy bien. Se indefine en cero y además el límite no existe. O sea, el límite da más o menos infinito. Entonces, sí es una integral de tercera especie, ¿verdad? Vamos a ver acá. Así obtenemos lo siguiente. Bueno, sería la integral de 0 a 1, ¿ok? De 1 sobre la raíz cuadrada de x por x más 1, más x así, más la integral de c de 1 más infinito de 1 sobre la raíz cuadrada de x más 1 más x. Ok, así nos quedaría. Ahora tendríamos que analizar cada una por separado. Y en este sentido, y lo que podríamos hacer, ¿verdad? Sería tomar I1 más I2. Si demostramos que una converge, que ambas convergen, ¿verdad? Converge la integral impropia de tercera especie original. Si una converge y otra diverge, pues divergen, ¿verdad? Ok. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá. No. Bueno, entonces analicemos la integral o la primera integral.
tenemos 1 sobre la raíz cuadrada de x por x más 1 más x. Y vean que la primera integral, ¿verdad? Para analizar I1 es cuando x pertenece al intervalo que va de 0 a 1, ¿verdad? Podemos verlo así. ¿Ok? Así sería el intervalo de integración de la primera integral. Si nosotros estamos con valores entre 0 y 1, por ejemplo, tomemos acá, no sé, podría ser 1 sobre, y esto igual es para entender la desigualdad, ¿verdad? 1 sobre 0.1 más 0.3. Si yo quito uno de los dos, por ejemplo, si yo quito este o quito este, ¿verdad? Resulta que la fracción se va a hacer más grande, más bien. Entonces, igual si yo quito este de acá, resulta que la fracción se hace más grande. 1 sobre 0. No, bueno, igual tiene que dejar el anterior, ¿verdad? Esto se va a hacer menor o mayor que 1 sobre 0.1 o 0.3, ¿verdad? Ok. Bueno, y eso digamos que es lo que nos ayuda igual a entender y que creo que ya viene claro desde antes de lo que hemos visto el día de hoy, la primera desigualdad. Y es lo que yo les mencionaba desde la clase pasada que debemos aprender a manejar. Y es hacer uso de las desigualdades. Por ejemplo, tenemos acá 1 sobre la raíz cuadrada de x por x más 1. Es menor que eh, esta de acá. Y que a su vez es menor o igual que 1 sobre la raíz cuadrada de x. Así. ¿Ok? No sé si tienen dudas hasta acá. Esto de igual manera lo podemos ver de la siguiente forma, ¿verdad? Yo puedo cambiar este denominador para verlo más claro, ¿verdad? Cambiarlo de este denominador usando leyes de potencia, de propiedades de los radicales, como este producto, ¿verdad? Si estamos con valores entre 0 y 1, de igual manera, si yo quito alguno de estos productos, se va a hacer menor, se va a hacer mayor la fracción, ¿ok? Eso por el hecho de estar en este intervalo de acá, valores entre 0 y 1. Entonces, voy a quitar este de acá y la expresión se va a hacer más grande, ¿ok? Sí, en desigualdades tenemos que tener muy presente el intervalo de integración, porque no es lo mismo trabajar de entre 0 y 1 a trabajar de 1 más infinito. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe, ¿qué pasó con el x que estaba sumando a la raíz? Eso es lo que les estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Que lo que hago es quitar este x, ¿verdad? Para hacer la fracción más mayor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tomo acá, veamos, si yo tomo, voy a quitar este, si yo tomo 1 sobre, qué sé yo, un valor entre 0 y 1, 0.1, y le sumo 0.3, ¿verdad? Resulta que si yo quito alguno de los dos, yo puedo quitar este o puedo quitar este, se va a hacer mayor, ¿verdad? Si solamente lo quito alguno de los dos y dejo uno, por ejemplo, 0.1. Eso en casos particulares, y ahí podríamos hacer un montón de casos, ¿verdad? Y siempre vamos a notar que se cumple. ¿Ok? Sí, esa parte
sí lo entiendo, pero es que después dijo que iba a quitar también la raíz de x más 1. Ajá, Pero si ya había quitado la x que estaba sumando la raíz arriba. ajá, digamos, quité este radical, ¿verdad? Quité el x, perdón. Quité este de acá, quité este x y obtenemos esta desigualdad. ¿Ok? Ajá, eso sí lo entiendo, pero después aquí en el paso que sigue quita la raíz de x más 1. Ajá, este de acá. O sea, entonces se tiene que hacer doble. Eso es para llegar a obtener una expresión más simple de, o sea, siempre y cuando se mantengan las desigualdades, ¿verdad? Porque yo no solamente puedo quitar o poner, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo que sea cierto. Yo puedo seguir, ¿verdad? Pero ¿por qué es que yo llego acá y no me quedo única y exclusivamente con esta de en medio? Porque para analizarlo y usar ya sea P integrales o usar algún otro criterio de comparación, es más fácil usar este de acá. Entonces, si yo El más grande, digamos. eh, del más grande, no le entendí esa parte. Sí, digamos, como estaba explicando aquí, del otro lado derecho que quitaba o el 0,1 o el 0,3 para hacer la función más grande, este 1 sobre raíz de x es como el más grande. Ah, sí, sí, ya le entendí. Sí, sí, es que uno visualmente más bien ve como la expresión más pequeña, pero en número en sí, ¿verdad? Es una mayor, ¿verdad? Una expresión que sea más grande o superior, sí, sí, estoy. Eh, entonces, sí, tener razón en ese sentido, ¿verdad? Lo que ocupamos es que que sea mayor. ¿Y por qué ocupamos que sea mayor o igual? Quiero que alguno o alguna me diga, ¿verdad? ¿Por qué es que estamos usando desigualdades hacia arriba? Para poder aplicar la comparación directa. Exacto, ¿verdad? Es para usar ese teorema o ese resultado importante que lo vimos al final de la clase pasada. Ok, muy bien. Ahí, como les digo, cualquier otra duda me preguntan, todo bien. Eh, Ahora, tenemos esta integral, ¿verdad? Sería la integral de 0 a 1 de 1 sobre la raíz cuadrada de x, así. Y observemos que es una p integral de segunda especie con p igual a un medio, que es menor que 1, y como es menor que 1, converge. ¿Okay? Recordemos que para lo que lo vimos al inicio de la clase de hoy, de hecho igual lo podemos devolver. Vean acá que las p integrales de segunda especie, cuando el p es menor que 1, convergen. Ahí lo estamos viendo. Es igual, viendo acá abajo, ya nuestro ejemplo, tenemos que es una p integral con p igual a un medio. Así que converge. Y lo que sigue lo voy a decir, bueno, vamos a continuar la clase, la siguiente clase. Lo voy a decir en palabras, ¿verdad? Si converge esta de acá, bueno, no sé si me da tiempo de escribirlo todo bien acá. Sí, todavía no son, faltan 10 minutos o 9. Si converge, si la integral de 0 a 1 converge, de x converge, quiere decir que también converge, ¿verdad? También converge la integral de, lo tengo de 0 a 1, de 1 sobre la raíz cuadrada de x por x más 1 más x. También converge esta de acá. ¿Y eso por qué? Usando
el criterio de comparación directa por el criterio de comparación directa. Entonces, en eso sí tenemos que ser bastante claros, ¿verdad? Tal vez en el examen no les voy a pedir que me sean explícitos ahí en todas las palabras o que me usen todo, pero sí al menos que, por ejemplo, que se note que están usando desigualdades y que esas desigualdades las van a usar para usar el teorema, ¿verdad? O sea, que al final digan, bueno, converge y usé el criterio de comparación directa, ¿verdad? Eso es lo que sí tiene que verse claro. ¿Ok? Eh, Ahora, ¿qué nos haría falta? Demostrar que esta integral también converge. ¿Ok? Bueno, entonces en este sentido vamos a, esta de acá, esta sería para la siguiente clase. La dejamos para la siguiente clase, además que no quiero adelantarme tantísimo, ¿verdad? Con ustedes, porque con el curso o con los otros dos grupos no pude dar la clase de ayer porque era feriado, entonces hay algunos ejemplos que no he visto tantísimo, ¿verdad? Sin embargo, vean que adelantamos bastante el día de hoy y hicimos bastantes ejemplos. No sé si tienen dudas o alguna otra duda hasta acá. Profe, usted va a subir esa clase dentro de un ratito. Sí, yo voy Y, a tratar de subirlas ya casi, ¿verdad? ok, gracias. Mucho gusto, Tengo Dilana. una pregunta. Ajá, Eh, ok, en mediación hay como dos listas de ejercicio, bueno, de la primera semana, ¿verdad? Como una que se llama práctica y otra que se llama autoevaluación. ajá. La que dice práctica tiene respuestas. O sea, Son digamos, las, se los voy a enseñarles para que vaya a salir de aquí. Vamos a salir y bueno, voy a